Cuando asumí la presidencia, dije que gobernaría con todos los gobernadores y todas las gobernadoras de mi patria. Lo hice en los duros momentos de la pandemia y lo sostuve después recorriendo con mis ministros, en muchos casos, en más de una oportunidad, todas las provincias, desde el caluroso, impenetrable chaqueño hasta la gélida Antártida. Es nuestro objetivo estratégico la construcción de un verdadero federalismo. Todas las acciones de cada uno de los ministerios incorporaron claramente la dimensión federal en su diseño y ejecución. Se trata de un principio transversal. Durante el 2022, desde el Ministerio del Interior, supimos dar continuidad a la planificación y al seguimiento de 1.583 obras prioritarias y estratégicas para remover obstáculos y reducir brechas en el desarrollo de las provincias. Por medio del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, se invirtieron 17.400 millones de pesos en nuevas obras de todo el país, impulsando el crecimiento del empleo privado. Finalmente, durante 2022, se transfirieron a los gobiernos provinciales 33.575 millones de pesos en conceptos de aportes del Tesoro Nacional. Profundizamos la implementación del programa Municipios de Pie para el fortalecimiento de los gobiernos locales. Se firmaron más de 307 proyectos por un valor total de 7.000 millones de pesos, 7.600 millones de pesos. Para nosotros, el federalismo es una dimensión incorporada desde todas las jurisdicciones. Tengo el orgullo de ser el presidente que más recorrió nuestro país. Los episodios recientes en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con nuestras provincias hicieron evidente cuál es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina. Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más tienen y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta de la patria. Que nadie se equivoque. Soy orgullosamente porteño. Amo esta ciudad en la que nacieron Jorge Luis Borges, Roberto Ar, Marta Minujín, Niní Marshall, Aníbal Troilo, Marta Argerich y Luis Alberto Spinetta. Por esos seres extraordinarios que marcaron nuestra cultura, siento el orgullo de ser porteño. Pero no puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de los rincones de la patria en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que parecen condenados al olvido. Nosotros no hemos llegado hasta aquí, no queremos perpetuar tanta injusticia. Nosotros, éticamente, estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación. ¿Está bien? Es un honor que me insulte, diputado Iglesias, es un honor que me insulte. Nosotros, éticamente, estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación a quienes han quedado sumergidos en la pobreza por imperio de políticas que concentran la riqueza con este criterio centralista que tanto rechazo genera en el interior de la patria. Los recursos coparticipables, la ley dice, no lo digo yo, los recursos coparticipables
se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional. Una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional, como lo dice la Constitución Nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de esa ley convenio. No tiene derecho sobre esos recursos. Debe recibirlos del Estado Nacional cuando éste le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba. Esa decisión es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la República. De la justicia en la ejecución presupuestaria. La intromisión de la justicia. Un honor, enorme honor. Enorme honor. Insúlteme, es un enorme honor. Un enorme honor, Iglesias, me enorgullece. Sigo. Voy a seguir por respeto al resto de los diputados. La intromisión de la justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible. Excede sus facultades. Olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce cuestiones políticas no judiciables y pone en riesgo la lógica redistributiva de la Ley de Coparticipación Federal, causando un severo daño en las cuentas públicas del Estado Nacional. En cada oportunidad que vine a este recinto, expresé la necesidad de trabajar mancomunadamente para realizar las adecuaciones necesarias en nuestro sistema judicial. No son mentiras. En cada oportunidad que vine a este recinto expresé la necesidad de trabajar mancomunadamente para realizar las adecuaciones necesarias a nuestro sistema judicial. No me fue bien, lo admito. Ahora, cuando la democracia alcanza sus 40 años de vigencia, debemos reflexionar sobre la calidad de nuestras instituciones. Prometí al asumir la presidencia que pondría fin a los sótanos de la democracia. Lo hice. El personal de inteligencia del Estado ya no se vincula a los jueces. Los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia son públicos. No existen operadores que en nombre del gobierno compran voluntades judiciales. Por impulso del gobierno nacional no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano. El espionaje interno ya no existe. Todos y todas pueden pensar libremente sin temer el acoso del poder estatal. Esto es así, mal que le pese a cualquiera. Digo todo esto que de nada sirve semejante trabajo si miembros de la justicia y del Ministerio Público se entrelazan en vínculos poco transparentes con empresarios o emisarios de la política que operan como auténticos factores de poder. No hablo en abstracto. Recientemente tomó estado público lo que muchos describíamos y denunciábamos, la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, ex agentes de inteligencia y políticos. Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos.
Los ejemplos abundan. Los ejemplos abundan. Conocemos cómo se dictaron medidas cautelares que impidieron regular el precio de servicios básicos de telecomunicaciones sin que hasta el día de hoy se haya resuelto la cuestión de fondo. Vimos también cómo a través de medidas cautelares se habilitaron importaciones que no significaban ninguna prioridad para el país. Se impuso así una práctica que permitió una y otra vez burlar la ley mediante medidas cautelares con la complicidad de muchos jueces. Frente a este estado de situación, es necesario tomar cartas en el asunto y trabajar para encontrar una solución. Ya en 2020 convoqué a un grupo de prestigiosos juristas con el fin de que estudiaran alternativas para que en este honorable Congreso se avancen las reformas que nuestro sistema judicial necesita. Propuse reformas para que se debatieran y se introdujeran todas las mejoras posibles. Las propuestas se aprobó en el Senado y nunca fue tratada en la Cámara de Diputados. Así como el Poder Ejecutivo padeció la intromisión del Poder Judicial en funciones que le son propias, este mismo Congreso debió soportar la intromisión en sus prerrogativas cuando la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes ante el Consejo de la Magistratura. La gravedad institucional que todo eso supone es mayúscula. Quiero llamar la atención de todos los argentinos y argentinas sobre todo esto. Si aquella reforma de la justicia federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto el Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha extendido en ese territorio. Si aquella reforma de la justicia federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema... Gracias. Si aquella reforma a la justicia federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto el Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe, repito, hoy Santa Fe, me extrañan los diputados santafesinos, no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez el crimen organizado que se ha expandido en todo su territorio. ¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione hace un año? ¿Quiénes atropellan las instituciones republicanas? Tengo respuesta. Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si lo acusa ante el Senado. Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de Derecho es falso. Solamente tienen que ir y leer los artículos 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional. No hay ningún ataque ni embestida contra la justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en la instancia que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No pretendo descalificar en su totalidad al Poder Judicial por las conductas de algunos de sus miembros. Conozco la honestidad de muchos magistrados y funcionarios judiciales, pero no podemos seguir mirando impávidos cómo las disputas paliaciegas desatados en la sede del más alto tribunal del país por controlar los manejos de los recursos económicos del Poder Judicial acaban desatando abusos inadmisibles.
Yo cumplí con mi parte. Reclamo en defensa del Estado de Derecho. No me aparto un solo centímetro del estricto respeto a la Constitución Nacional. No somos nosotros quienes atentamos contra la Constitución. Los que atentaron contra la Constitución son los que armaron mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, a periodistas, a políticos opositores y hasta a sus propios compañeros. No pretendan ahora dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático. Solo quiero dejar en claro quién respeta a la República y quién no. Nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto. Tampoco tergiversamos leyes mediante decretos reglamentarios para que nuestros parientes puedan blanquear dinero. Nosotros no trasladamos jueces e integramos cámaras para incidir en causas en las que se persiguen a políticos opositores. No son nuestros funcionarios los que se profugan de la justicia, se aíslan en Punta del Este alegando persecuciones. Atentan contra la Constitución lo que se extralimitan en sus competencias y desconocen las competencias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, olvidando que la lamentada división de poderes rige para todos en la República. Atentan contra la Constitución los que ante cualquier sanción desfavorable de leyes corren a judicializar la medida, aprovechando a sus amistades con jueces que deshonran al Poder Judicial. Que nadie lo olvide, vivimos en una república. Todos merecemos el resguardo de las garantías. Todo ciudadano debe ser tratado con el rigor y las garantías que establece nuestro orden jurídico. Vivimos en un Estado de Derecho. Hace años que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada en las que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición. En varias ocasiones, este accionar fue apuntalado por los servicios de inteligencia y seguridad en clara violación a las prohibiciones que establece la ley. Hace unos meses, esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la vicepresidenta de la Nación. Está muy bien que aplaudan. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando solamente su inhabilitación política. Quiero poner de relieve que esa sentencia es el corolario al que se llega tras el desatino de una serie de interpretaciones jurisprudenciales que desde el año 2015 vienen repitiéndose y que contradicen los más elementales principios del derecho penal. No pudo no haber sabido, sostienen. De ese modo presumen el dolo. Castigan por cierto criterio de responsabilidad objetiva e imponen el derecho penal de autor. Entonces se castiga a la persona por lo que es y no por lo que ha hecho. Cualquier estudioso del derecho penal se asombraría ante semejante retroceso. Al derecho penal liberal, nacido al amparo de la Revolución Francesa y que evolucionó con la mejor dogmática en el derecho continental, le repugnaría observar semejantes conclusiones. Los tribunales aún tienen tiempo de reponer el imperio del derecho y acabar con tantas tropelías cometidas invocando el nombre de la justicia. Quiero que todos acallemos el bullicio, ya todos gritamos. Quiero que todos reflexionemos en torno a lo que aquí he dicho. No importan las cercanías o afinidades políticas. Se trata de reponer el Estado de Derecho y hacer valer nuestra Constitución. Levantamos nuestra voz porque el reclamo de justicia cobra vigencia una vez más cuando el derecho se tuerce por el odio o la persecución política.